seguir. Entonces teníamos el teorema sobre la convergencia uniforme. Ese del 37. Desde la clase pasada, ¿no? Te decía que si las Fn eran integrables, este es P, entonces, bueno, estas son integrables. Y se cumple la convergencia uniforme. Entonces la F es integrable. Y la integral, el límite de las integrales es la integral del límite. Entonces vamos a continuar el día de hoy con un par de corolarios de esto. Entonces, corolario, coro 1.38. Tenemos aquí lo mismo, sea una sucesión de funciones definidas en un intervalo y a los reales una sucesión de funciones continuas tal que convergen uniformemente a una F. Entonces, aquí la F va a resultar integrable y se va a cumplir esta propiedad de arriba. Esta de acá. Entonces se cumple esto. Ya de cursos anteriores sabemos que una sucesión de funciones continuas que convergen uniformemente, la función f va a resultar ser continua. Entonces esta tiene sentido sobre el intervalo i. Y se va a cumplir la igualdad. Y nuevamente esto se puede escribir como, se puede interpretar como intercambiando el límite con la integral. El límite de esta integral es la integral del límite. Cuando las funciones son continuas, vamos a tener esto porque toda continua es integrable y entonces se cumple el teorema anterior. Y es una aplicación inmediata. Ahora, si pensamos en series, por ejemplo, tenemos en la F, sea Sn de Q igual a la suma de las primeras n funciones. Aquí sería f de k de q, ¿no? Para toda q en i. Así se define la función s de n. La suma, esta suma de funciones. Y decimos que si existe una función f que va de i a r, tal que la suma de estas primeras funciones va a converger uniformemente a f en i.
decimos que la serie de las FNs converge uniformemente a FNI. Esta ya es simplemente una definición estándar de serie de que la convergencia de la serie, ¿no? F. Y escribimos la notación usual, n igual a 1 hasta infinito de las Fn's igual a F. Y aquí hacemos énfasis en que es uniformemente, ¿no? Y bueno, del resultado sobre series de funciones hay un montón. En nuestro caso, como corolario inmediato también del teorema 1.37 es el corolario 1.39. A ver, aquí ya me salieron, 1.39. Está bien la cuenta. Que te dice que, bueno, vamos a enunciarlo completo. Tenemos una sucesión de funciones nuevamente. Solo se pide que sean integrables en IM. Entonces, ¿qué pasa? Si la serie Fn converge uniformemente a F en I, a una F en I, entonces F es integrable en I y se va a cumplir una igualdad para series. La suma es de n igual a 1 hasta infinito de la integral sobre I de mi función, de mi sucesión de funciones. Y esta va a ser exactamente a la integral de la función f. A veces omitimos las variables. Aquí las podemos escribir. Aquí sería p. Aquí f. Aquí también es p. Ahí está. Aplicar, aquí cómo se hace. En la demostración. Vamos a aplicar el teorema también. Teorema 1.37 a la sucesión de las sumas parciales está. Y listo, porque esta sucesión converge uniformemente, va a converger uniformemente a f. Y entonces, por el teorema 1.37, tienes que el límite
de las sumas Sn es igual al límite de a dónde va, que sí, que es f, perdón. Y esto es exactamente lo que está allá arriba escrito. Ya que esta suma sale de la integral por ser finita. Aplicando la linealidad. Aquí es de las FKs. Y esto es equivalente al hecho de que esta suma con el límite es exactamente la suma infinita, la serie. Listo. Es aplicación inmediata del teorema 1.37. A la suma desde k igual a 1 hasta n de las funciones fk. Así que no hay prácticamente nada que hacer. Ahora, ya tenemos dos corolarios de este teorema. Vamos a ver un ejemplo sencillo sobre el hecho de que la convergencia uniforme es necesaria, ya que si tienes convergencia puntual, va a fallar el teorema 1.37. Es este ejemplo el que le sigue. Esto lo vamos a hacer un poco sin mucho detalle para continuar avanzando. Vamos a considera las funciones fn, que van de el intervalo 0,1 a r. Y bueno, más una palabra vale más, un dibujo no vale más que muchas palabras. ¿Cómo va a estar definidas las funciones fn? Estas van a estar definidas de la siguiente manera, cuya gráfica va a corresponder a la... Aquí tienes el 1, aquí está el 0. Entonces, de 0 va a comenzar haciendo un pico así, la gráfica, y luego aquí ya continúa en 0. Esta es la gráfica de fn. Ahora digo, ¿quién es cada vértice? Este es fn. El vértice que tengo aquí arriba sería el punto 1 sobre 2n, coma, por 2n. A ver, voy a escribir esto mejor. Ahí está. Y este punto que está aquí abajo, en la base, es 1 sobre n. Esta es la gráfica de fn. O sea, conociendo ya estos puntos, sabes exactamente quién es ella, solamente que la escribes como una función a tres pedazos, ¿no? Tres piezas, a trozos. Bueno, estas van a resultar ser continuas. Aquí continuas, entonces esto es fn integrables. Y la convergencia, ¿esto hacia dónde va? Convergencia puntual, ¿no? Punto a punto. Es que el límite de esta sucesión, cuando tiende a infinito,
va a pasar? Pues este pedazo que queda aquí, cuando n tiende a infinito, 1/n se va a ir a cero. Entonces se va a ir cada vez esto más alto. Voy a tratar de hacer un movimiento de esta figura. Se va a tener, conforme la n aumente, se va a ir cada vez esto aproximando a algo así. Finalmente, siempre estás atado en el origen. 0, la función f de n es 0, ¿no? Entonces, esto se va a ir a 0 para todo x en el intervalo 0, 1. Ajá. Y esta es la convergencia puntual. Ahora, ¿por qué la idea de por qué no es uniformemente continua? Por la forma en que está diseñada la sucesión Fn, ya que si fuera uniformemente continua, tuviera aquí una f más epsilon, una f menos epsilon, donde aquí quedaría atrapada la gráfica, Fn, cosa que no está pasando, ya que se está escapando por este pico. Que no la puedes mantener en una vecindad alrededor de la función f. La función f es la función constante 0, es f de x, 0, y vas a tener siempre problemas en el vértice, ¿no? Este que está aquí arriba señalado, pero la convergencia puntual sí la vas a tener. Y ahora, ¿qué pasa con las integrales? Las integrales, ¿no? Aquí, primero, con la de límite, quedaría expresado así, integras la sucesión y luego aplicas el límite de esta manera. Pero no hace falta tener la función explícita para saber cuánto va a valer esta integral, ya que tienes aquí como una casa de campaña y después es 0 la función. Entonces necesitas saber cuánto es esta área, ¿no? Esta es la integral de 0 a 1 de Fn, que es fórmula de la masa por altura sobre 2, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto daría esta área? La base es 1 sobre n y la altura es 2n, ¿no? A 2. Sobre 2, es un triángulo. Entonces da 1. Da 1 por acá. Y el límite de una constante es la constante misma, 1. Por otro lado, la integral de 0 a 1 de la función a donde converge, por el hecho de que la función es 0, esto ya dio 0, ¿no? Entonces aquí está fallando, ¿no? Esto de el intercambio de la integral con el límite.
Aquí pongo una desigualdad, solamente es eso. Y esto es exactamente, si lo quiero ver, y si lo quiero ver con el límite aquí adentro, lo escribo. Ahí está. Y la convergencia, así, la convergencia uniforme es necesaria en el teorema 1.37. Bueno, estas son continuas, la F y las Fns. Entonces, también se puede ver directamente que la convergencia es necesaria en el corolario 1.30 y el primero de hoy, 38. Aquí habla sobre las continuas. Y ahí es el fin del ejemplo, ¿no? Ilustrando la necesidad de la convergencia uniforme. Y ahí se acaba este ejemplo. Ya tenemos entonces el intercambio de un límite con la integral para una sucesión de funciones. Aquí solamente necesitábamos la integrabilidad de las Fn y la convergencia uniforme. Ahora necesitamos encontrar un resultado donde te garantice que puedes intercambiar una integral con una derivada. En este caso, como es varias variables, sería una integral, intercambiarla con una derivada parcial. Y va a ser el siguiente teorema. Entonces, aquí nuestro teorema es el 41. Vamos a redactarlo y a discutirlo primero. Tomamos un intervalo, sea ahí, un intervalo en Rp-1 o una caja, ¿no? Consideras la función f que va del intervalo i cruz AB a R. Sea esta una función continua. Ahí está. Supongamos que, ahora van las condiciones, las hipótesis. Supongamos que esta función que manda x barra t, la función derivada parcial con respecto a la última variable que esté, en este punto, existe y es continua. En el dominio de f. Y cruz AB. Y entonces ya quedó lo que necesitamos. Entonces, la función g, esta va de R en R, de AB a R, dada por las integral de f de x barra t
d de x barra sobre el intervalo i es diferenciable en el intervalo abierto a b y se cumple que es la derivada de ella es igual a la integral sobre i, y aquí ya la derivas a la función con respecto a t. Para toda t en el AB. Ahí está el enunciado. Ahora algunas aclaraciones que son más o menos evidentes. Por acá. Ya tienes un intervalo y en RP-1. Entonces, cuando consideras el producto cartesiano de i con el intervalo AB, este ya va a quedar en RP. Para que vayamos viendo las dimensiones. Segundo, el dominio de la función f lo vas a escribir de la forma x barra con t. Y entonces x barra va a quedar en i y la t va a quedar en el intervalo a, b. Este es así, a, b. Ahora, según, ya por último, en esta integral, estás integrando la f con respecto a i. Eso quiere decir que lo estás haciendo con respecto a las primeras p-1 variables de f. Y la t es la que todavía te queda sin integrar. Entonces, la función g tiene sentido que dependa de t. Y así, por lo tanto, va a tener sentido derivarla con respecto a su variable que es t. El teorema te dice que esta derivada es exactamente a meter la derivada parcial en el integrando. A ver, entonces, otra forma de escribir esta la vamos a señalar. Vamos a ponerle 1. Y aquí una nota. 1 es equivalente a decir que la derivada parcial de g, la derivada parcial de t la derivada parcial de g con respecto a t, pero ¿quién es g? Es la integral, ¿no? Aquí es x barra, es exactamente esta de acá, ¿no? La que ya está escrita arriba. Es intercambiar. Bajo las condiciones aquí de las hipótesis del teorema a la vista, la integral se intercambia, ¿no? Con la derivada parcial. De la variable que te quede todavía viva, sin la que no integraste. Ahí está. Entonces, esto es más evidente lo que estás queriendo demostrar. Ahora sí, vamos a ver la demostración. Después de estos comentarios, la demostración. Entonces, vamos a hacer la derivada. Tenemos que demostrar dos cosas, ¿no? Que la g es diferenciable y que se cumple esta igualdad.
Elegimos un T0, sea T0 en AB, y ahí es donde vamos a hacer todo. Ahora escribimos que es suficiente demostrar que para toda sucesión Tn contenido en AB de puntos distintos a T0 con que esta sucesión se vaya a T0, se cumpla una igualdad aquí de la ecuación número 1, en términos de sucesiones, sería del lado izquierdo, que es G', sería convertido en este cociente, que es la definición de la derivada, Gtn menos Gt0, y abajo lo que ya sabemos, Tn menos T0. Y de este lado derecho es lo mismo. Ahí sí no cambia. Exactamente esto. Aquí agrego paréntesis para hacer énfasis en que va adentro la derivada parcial. Aquí es técnico, ¿verdad? Que se pida que la sucesión sea de puntos distintos a T0 para que esto tenga sentido. No dividamos entre 0. Y si esto se cumple para toda sucesión que tiende a T0, si esto se cumple para toda sucesión que tiende a T0, entonces ya acabaste la demostración del teorema. Bien, vamos a hacerlo entonces. Fijamos a T0 barra. Entonces, fijamos a X barra. Dado X en Y. Este es ya ahí fijo en la función. Y de momento te fijas que la F solamente depende de la T. Por el teorema del valor medio. Aquí entre paréntesis de una variable para pensar en este contexto. Aplicado a la función pues la función esta ya fija la X, entonces varía la T, es de R a R. Existe una sucesión aquí otra letra, vamos a ocupar tau n. Existe esta sucesión, estoy ocupando aquí llaves. En el intervalo A, B, abierto, entre T0 y Tn, tal que vas a tener lo que te garantiza el teorema del valor medio, que sería F de X barra Tn menos F de X barra T0. Y esto va a ser igual a Tn menos T0 multiplicado por
la derivada parcial con respecto a t de x barra, coma, tau n, ¿no? Ahí está. El teorema de valor medio que te dice que aquí tienes una función en AB. AB no es el de arriba, es un distinto en general. ¿Y qué otra cosa? Ah, diferenciable, ¿no? Clase C1. Entonces existe una C en AB tal que f de B menos f de A es igual a B menos A por f' de C, ¿no? O sea que tienes ahí un número ahí a la mitad del camino, el C, donde se cumple esta igualdad, ¿no? El teorema de valor medio, esta igualdad. Solamente que aquí lo estamos aplicando este teorema un montón de veces, tantos como elementos tenga la sucesión, en el intervalo T0, Tn, para cada n. Entonces, por eso estás obteniendo una sucesión tau n, una sucesión distinta a la sucesión de arriba, que es Tn. ¿Y esto para qué sirve? Pues lo siguiente, ya que la tau n está entre Tn y T0, como marca esta condición, entonces notemos que el límite, primero justificamos, aquí para que no se vea tan puesto que Tn tiende a T0, y tau n está entre T0 y Tn, entonces el límite cuando n tiende a infinito es la del sándwich de Tn es igual al límite cuando n tiende a infinito de tau n, que es T0. La del sándwich para sucesiones es esto, ¿no? O sea que tiene límite esta sucesión y el límite es el mismo que la sucesión Tn. Esto es T0. Y bueno, vamos con la demostración. Continuemos. Lo que sigue es con esta sucesión Tn que nos dieron al inicio, también construir, además de la tau n, construir una sucesión de funciones para aplicar el teorema 1.37, de donde salieron nuestros corolarios anteriores también. Entonces por acá es construyamos una sucesión de funciones y vamos bautizando aquí quién es, phi n, que van del intervalo i a r de la siguiente manera, ¿no? Simplemente vamos a definirlo. La sucesión phi n en un punto x barra es un cociente. Y aquí se va a ver por qué. Enseguida de que escriba. Aquí tengo la función f y tengo aquí tn y t0, ¿no?
evaluado en la última coordenada y dividido entre ello, tn entre 0. Entonces de aquí ya se ve que esta función phi está relacionada con la función g, ya que el límite de esto, si es que lo tiene, cuando tn, o mejor, cuando n tiende a infinito, esto se va a ir a una derivada parcial. La derivada parcial de f con respecto a t, evaluado en x barra, t0. Entonces esto es natural definirlo. Bien. Solamente vamos a ver que este límite en realidad existe, ¿no? Entonces, la primera observación es que notemos que las hipótesis es de que la f es continua, ¿no? Una de ellas, y mientras la sucesión sea distinta de t0, aquí no tenemos problemas con el denominador. Entonces, notemos que phi n, esta es una sucesión de funciones continuas. Continuas, cada una de ellas. Y ahora viene la afirmación. Esto de continuas, las fienes, esto es inmediato, porque la f es continua. Luego viene una afirmación importante. Afirmación para las fienes. La sucesión fiene va a converger uniformemente. ¿A dónde? A lo que ya se venía anunciando arriba, a la parcial de f con respecto a t, de x barra t0. Ahora, como la x barra no la estamos, vamos a dejarlo así. Vamos a dejarlo así. Y esto es lo que vamos a demostrar a continuación. La convergencia uniforme. La idea ya es ocupar el teorema 1.37, entonces necesitamos la convergencia uniforme. Para cada x barra en i, la continuidad de la función, la derivada parcial, en su dominio. Esto también es por hipótesis. Tienes la derivada parcial con respecto a t, es continua. Implica la continuidad de la misma función, pero cuando ya evalúas en la primera coordenada y la otra todavía la dejas libre. Y te quedaría el intervalo AB. Esto es muy estándar. De hecho, voy a escribir por acá tienes una F, el caso general, que está definido en un abierto, un conjunto A, con R, continua. Entonces, F restringida a un conjunto arbitrario, B, también es continua, ¿no? Para todo subconjunto, ¿no? En A, por supuesto, porque si no, ¿de dónde? La restricción de cualquier función continua es continua, es lo que está diciendo ahí.
Y esta es precisamente una restricción de la función original de arriba, de esta de acá. Bien, entonces eso es así más claro lo que se está usando. Y por acá continuamos. Entonces la continuidad, voy a aplicar la continuidad. Lo que vamos a continuación. Para toda epsilon mayor que 0, existe un delta tal que, por la definición, ¿no? Para toda t, en el intervalo a, b, se cumple, pues que si t menos t0 es menor que delta, entonces las imágenes respectivas, ¿no? Aquí para la función esta, la derivada parcial con respecto a t. X barra de momento es fijo, entonces no le hago caso, solamente me fijo en t, que es la variable que está actuando de momento. Ahí mero. Es la continuidad, ¿no?, de la función. La continuidad. ¿Cómo va la secuencia? Más bien era de aquí, ¿no? De esto. Entonces, ¿a quiénes test nos van a interesar? A los que estén cercanos a T0, para que tengas esta desigualdad. Y hay de dos para escoger, pero vamos a elegir la sucesión tau n, ¿no? Ahora sí ya la dejamos botada por arriba, pero ya la recuperamos aquí, la mencionamos. Para la sucesión, esta tau n, sabemos que existe un n mayor o igual que 1, tal que, pues si la n es suficientemente grande, entonces la sucesión se acerca a T0. Y esto lo vamos a escribir tal que, de la manera estándar, tau n menos T0. Aquí el que nos va a servir es de delta para toda n mayor o igual que n, ¿no? Es la misma delta esta que es la de arriba, porque queremos que se cumpla la igualdad. Aquí necesitamos enumerar la ecuación de arriba y ya no hay espacio. Esta la vamos a llamar número 2, la del epsilon. Entonces, 2 se convierte en, para la sucesión solamente, aquí sería tau n, y esta es la misma, ¿no? Es el punto ahí donde te estás aproximando. Aquí hicimos dos cosas: ocupar la continuidad de la parcial de f en la última variable y ocupar la convergencia de la sucesión Tn que se va a T0. Y es esto solamente. Y esto es para toda n mayor o igual que la otra n. Es suficientemente cercana. Entonces, ¿qué sigue?
Esto va a ser equivalente a la función. Aquí necesitamos pegar unas, para que se vea claro, si no, no se va a ver claro. Esta. Me voy a regresar a esta función. Es la función número, ya llevo 1, 2, sería la 3. Esta también se puede escribir de la siguiente manera. Esta va a ser por la ecuación estrella, que no hay estrella. Esta va a ser estrella. La 1 ya está arriba, entonces aquí es por la estrella. Solamente al despejarla, este cociente es exactamente la derivada parcial de f con respecto a t de x barra tau n, ¿no? O sea que esta, hasta con una flecha, ¿no? Lo puedo indicar. Está señalada con estrella, pero es esto, ¿no? Despejando, pasándolo, dividiendo aquí, y ya te da exactamente la parcial de f con respecto a t, evaluado en x barra tau n. Ahí está. Entonces la 3 es la que vamos a sustituir allá abajo. Esta función que queremos que converja uniformemente, también se puede mirar como esta derivada parcial. Entonces, esta es la número 3, es la que vamos a hacer, o equivalentemente, esta de acá arriba, hasta con flecha, aquí vamos a poner, sería el valor absoluto. El primer término es exactamente la función phi de n en x. Y se queda igual, menor que epsilon. Para toda n mayor o igual que n. Y esto ya se cumplió para toda x en y. Se hizo para una x fija, pero se da cuenta uno que esto ya se cumple para toda x en el intervalo y. Entonces, por lo tanto, la phi n converge uniformemente a la parcial, a este número, evaluado en t barra, converge a una función. Entonces, en la primera le vamos a dejar indicado ahí para evaluar, ¿no? Ahí está. Vamos a aplicar el teorema 1.37 a la función phi n. Podemos a la sucesión esta, o sea que te dice que el límite cuando n tiende a infinito de la integral sobre i de las phi n's es exactamente a donde se va, ¿no? Al límite cuando n tiende a infinito de phi n. Aquí paréntesis afuera y aquí paréntesis adentro, ¿no? Pero lo vamos a escribir ya con lo que vale cada cosa, ¿no? Esto es la integral sobre i del límite. El límite es la derivada parcial. Aquí está de x barra t 0 de x barra es igual al límite. Aquí ya todo existe. De la sucesión phi de n. Y voy escribiendo ya sus variables. Esta, x barra.
Esta es equivalente, ¿no? A la que está aquí arriba. Pero esta es la que ya va a salir. Aquí es donde se va a ver la luz porque regreso a quién es phi n. Phi n era el cociente, ¿no? De algo. Dejado ahí en la número 3. Exacto, en esta. En la número 3 es el cociente de la función f. F de x barra, aquí era tau n. Lo mismo vale para t. Voy a dejarlo para t. Menos. El otro, ¿quién era? Ya evaluado, ¿verdad? X barra T0 y abajo Tn menos T0. Es simplemente la definición, ¿no? Estamos aquí con 3 de las fienes. Definición de las fienes. Y luego ya se ve ahí claro. No, no se ve todavía claro. Entonces vamos a hacer la linealidad de esta integral. O sea que tenemos el límite hasta afuera. Ese no le hacemos caso todavía. Vamos a aplicar aquí, este lo bajamos. Y vamos a aplicar la linealidad de la integral a x barra. Entonces el tn, no hacemos caso porque es constante. Y la integral entra en el numerador para el primer término y para el segundo término. Aquí es f de x barra t0 de x barra. Linealidad, ¿verdad? De la integral. Así que el límite todavía está por ahí olvidado. Y por definición, ¿quiénes son estos que están aquí arriba? Estos que están aquí arriba son precisamente la función g, evaluado en Tn, y esta es la función g, evaluado en T0, ¿no? Ahí está. Por definición, así es como se define la g. Ajá, entonces sería g de Tn menos g de T0, Tn menos T0. Y nuevamente, por definición, esta es la g' en T0. Solamente pegamos los extremos de estas igualdades. Pegamos estos dos extremos. Por lo tanto, la g' de t es igual a la integral sobre i, es la parcial con respecto a t, de x barra t, de x, para toda t, se hizo para un t0 en el intervalo abierto, entonces se vale para todos los puntos en el interior del intervalo cerrado a, b. Y ahí se termina la demostración de este teorema. 1.41. Me voy a regresar al enunciado porque tenemos que sacar un corolario para un caso particular que se vea más claro, ¿no? El enunciado quedó por acá. Aquí está. Vamos a hacer un corolario de esto para el caso en que estás en el plano. Es una función f en dos variables. Entonces, solamente va a ser x y y.
y continuidad en f y la derivada parcial con respecto a la t. Vamos a llamarla y. Aquí un corolario. 1.42 sea el intervalo, aquí el rectángulo, y la función f definida ahí en una variable, y las condiciones es si f de xy y la parcial de f con respecto a era t, pero aquí vamos a poner y en x, y son continuas en y, entonces, y aquí se ve más claro qué es lo que uno demostró como caso particular. Es la integral de a a b de f con respecto a la primera variable. Te queda libre la segunda y puedes sacar la derivada parcial. Es exactamente haber sacado la derivada parcial adentro y después haber integrado. Hay un intercambio ahí de operadores, el operador de la integral y el operador de la derivada parcial. Que al final esto es una igualdad ya de números ya concretos. Ahora uno puede ir desarrollando esta consecuencia inmediata, ¿no? Vamos a poner aquí. Aquí voy a 41. Con P igual a 2, ¿no? Por ejemplo. Bien. Entonces ya tenemos intercambio de límites con integral, de derivadas con integral también. Y uno puede seguir desarrollando la teoría de integración a lo largo en esta dirección, como vamos, y modificando el dominio, haciéndolo cada vez más complicado, digamos, ya no tomando intervalos, sino tomando conjuntos distintos. Y podemos llevarnos todo el trimestre y más clases para hacer el desarrollo, pero necesitamos hacer un salto relativamente grande para seguir avanzando. Entonces, lo que sigue es ese salto, ¿no? Vamos a continuar aquí. Conjuntos de medida 0. Ahí está. Entonces vamos a poner la definición. Aquí seguimos con la cuenta. Ok, entonces. Bien. La definición dice un conjunto C contenido en RP tiene medida 0 nula o 0 si para todo epsilon mayor que 0 existe una familia
a lo más numerable. O sea, puede ser finita, de intervalos. Estos is en RP, tales que cumplen dos cosas. La primera es de que esta familia es una cubierta del conjunto C. Entonces, eso es equivalente a que la unión de estos intervalos contiene el conjunto C. Y la segunda es que la suma de las medidas de estos intervalos es menor que epsilon, ¿no? O sea, estás diciendo que el conjunto C lo puedes también asignarle una medida tan pequeña como tú quieras, ¿no? Por el hecho de que está contenido en la unión. Y a su vez la suma de las medidas de los elementos i son menor que epsilon. Si C tiene medida 0, entonces escribimos que la medida de C es 0. Mu de C es 0. Entonces, esta definición la vamos a ilustrar con algunos ejemplos que vendrían a ser propiedades o algunos resultados inmediatos. Algunos los vamos a discutir y otros los vamos a dar por hecho. Ajá, entonces sus propiedades. Propiedades de estos conjuntos de medida 0. Entonces vamos a poner ejemplos, es lo que quiero decir, de estos de medida 0. Y vamos a continuar entonces con el 1. El 1 es el punto. Vamos a ver. Ahora en general, si mu de C tiene medida 0 y tienes un conjunto A metido en C, entonces esta propiedad te dice que cualquier subconjunto de un conjunto de medida 0 también tiene medida 0. ¿Tiene sentido? Esto simplemente por la contención de conjuntos. Ya se va formando una cadena de desigualdades y el 0 lo atrapas, ¿no? Lo puedes hacer A con una cubierta de intervalos cuya suma de medidas es también arbitrariamente pequeña. Es más o menos directa. Vamos con otra unión. Vamos a poner unión numerable de conjuntos de medida 0 tiene medida 0. Que esto es importante, que sea numerable. Unión numerable de conjuntos de medida 0 tiene medida 0. O sea, como caso muy trivial, si dos conjuntos C1 y C2 son de medida 0, entonces la unión de estos dos conjuntos también tiene medida 0. Y eso es para una unión finita y también numerable. Ahora los puntos discretos, un punto solamente como conjunto C, también tiene medida 0, pero eso va a ser un poco más general en este número 3, de acuerdo a vamos a poner así, 3, todo conjunto a lo más
numerable. Puede ser finito, ¿no? Tiene medida cero. Tiene medida cero. O sea, se refiere a la cardinalidad de un conjunto, ¿no? Por ejemplo, los enteros, estos, los enteros naturales, racionales, tienen medida cero. Aquí es una demostración ahí, medio sencilla. El chiste es de que puedes ponerlos en una correspondencia biunívoca con los números naturales. Entonces sea C un conjunto numerable, entonces un conjunto numerable. Entonces C los puedes etiquetar. Ahí está la correspondencia. Voy a poner R1, R2, Rn y así continúa, ¿no? Y sea epsilon mayor que 0. Y entonces aquí tenemos que considerarnos una cubierta de I de intervalos, una cubierta de C de intervalos, de acuerdo a la definición. Aquí está la definición. Entonces, dado epsilon mayor que 0, tenemos que inventarnos una familia de intervalos. Is. Entonces vamos acá, sea epsilon mayor que 0, entonces sean, consideremos los intervalos. Esto lo voy a pensar en R para que quede sencillo. Consideremos un conjunto numerable, como caso particular, en R. Entonces consideremos los intervalos I. Entonces es intervalos en R, cerrado, sería RI sobre epsilon, y aquí 2 a la I más un número 2, por ejemplo. RI más epsilon sobre 2 por I más 2. Ahí está. Es una vecindad de RI. Epsilon es positivo y entonces esto es para I. Desde 1 y ahí en adelante. Entonces, la medida de estos intervalos es el extremo final menos el extremo inicial. Eso que va a dar 2 veces. Aplicas la propiedad de los exponentes y te queda la 1. Y además, y se cumple de una vez. Que la medida de... No, se cumplen las dos condiciones, ¿no? Se cumple que la 1, evidentemente, bueno, aquí sería 3. Se cumple que C está contenido en la unión de estos. Eso es evidente, porque están centrados en ese punto, en RI, y así lo vas haciendo para I igual a 1 hasta infinito. Ahí no hay nada que demostrar. Y la otra es que la medida, la suma de estas medidas, vamos a ver cuánto es, tiene que ser menor que epsilon, si no ajustamos los exponentes, ese es el truco. Aquí sería epsilon sobre 2 y más 1. Factorizo o queda afuera las constantes. No dependen del índice I.
Aquí es un 2 a la i. Y esto es epsilon sobre 2, porque porque esta suma da 1. Esta suma da 1. Y epsilon sobre 2 siempre es menor que epsilon, ¿no? Entonces tienes las condiciones de que es una cubierta y la medida de estos elementos de la cubierta es menor que epsilon. Por lo tanto, la medida de C es 0. Ahí está. Son los elementos que los puedes cubrir con intervalos, cuyas medidas de los elementos de los intervalos lo puedes hacer arbitrariamente pequeño, es la idea. Vamos a continuar. 4. Aquí en la definición es nada más observación de medida 0. De medida 0. Los intervalos los intervalos se pueden considerar también abiertos o semiabiertos. Pueden sustituirse por intervalos abiertos. Ok. Esto seguiría funcionando exactamente igual. Ahora este es 1, 2, 3, 4, 5. El quinto, esto va a ser importante más adelante. Si f es una función en Rp definida en un intervalo i, en Rp a R, es una función integrable. ¿Y qué más? En i. Ya es todo. Entonces, la medida de la gráfica de la función es igual a 0. Entonces aquí hacemos la medida de la gráfica de la función. La gráfica la vamos a denotar por gamma. Es igual a 0. Hacemos puntos. Aquí es Q, f de Q. Esto sería en I, cruz R, en RP más 1. Tal es que Q está en I. Ahí está. Es la gráfica de la función f. Ok, entonces este sí es importante. Entonces vamos a incluir la demostración. También está corta. O sea que una función integrable, su gráfica siempre va a tener medida 0. Entonces empezamos dado a epsilon mayor que 0. Como f es integrable, existe una partición P, donde quedó el borrador. Una partición P, intervalos I1 hasta IN, tal que, lo que ya sabemos, ¿no? Tal que la suma superior menos la suma inferior es menor que epsilon. Pero aquí de una vez pongo quién es esta suma. Aquí sería el máximo o el supremo menos el ínfimo por las medidas de los intervalos. Y este es menor que epsilon. Ya sabemos que la mayúscula es el supremo de la función en estos intervalos, en las imágenes, ¿no?, de estos intervalos, y la minúscula es el ínfimo
f de I. ¿Y quiénes van a ser nuestros intervalos? Aquí sería con otra letra. Sean JI igual a un producto cartesiano de II de estos intervalos. MI con coma, MI mayúscula. Esto está en RP más 1. Por ahí desde 1 hasta N. Entonces, notemos que la gráfica de la función está contenido en la unión de estos intervalos J. Ya que en la base tienes I, ¿no? Y la altura de la función en cualquiera de estos puntos va a quedar atrapado en este intervalo. O sea que el valor de la función f para los puntos q's que están en i's están en este intervalo cerrado. Entonces la unión contiene la gráfica. Eso es pues el dibujo que no debe de faltar por acá. Es algo así. Bueno, aquí es de baja dimensión, si no, no vemos nada. Aquí tienes la función f y abajo tienes no tanto, si no me voy a complicar la vida. Ahí está. Entonces en la primera tienes a esta caja, por acá sí. En la segunda tienes esta otra caja. Y en la última tienes a esta, ¿no? Esos serían los Jotas. Es un producto de las funciones de los intervalos i's, que es la base, por los intervalos estos, ¿no? M's. Ahí está. Entonces notemos que la gráfica de la función está contenida en la unión y la suma desde i igual a 1 hasta n de las medidas de estos intervalos, por definición, es la suma desde i igual a 1 hasta n de la medida de este producto cartesiano, que es igual al producto, ¿no?, de las medidas de cada uno de los factores. MI por este intervalo. Y ya, yo creo que ya acabamos, porque esta es la suma desde igual a 1 hasta n del intervalo cerrado en R, es esta diferencia por la medida de estos. Y esto era la suma superior menos la suma inferior. Y esto ya era menor que épsilon, ¿no? Por lo de arriba. Aquí está la flecha. O sea, se cumple las condiciones, ¿no? De que la medida es 0, la medida de la gráfica es 0. Y ya está. Y tenemos que seguir haciendo aquí más propiedades. La que sigue va a ser muy importante. Esta es la 5. Entonces la 6. Aquí está. La última. Si sean f y g. Tengo dos funciones. Dos funciones definidas en un intervalo i. Integrables, ¿no? Ahora, sí, es muy intuitivo, pero sale de esto. Si la integral de estas dos funciones
es la misma sobre el intervalo i. Entonces, f de q es igual a, voy a ponerlo sin puntos, como funciones. Igualdad de funciones, f es igual a g para casi todo q en i. Para casi todo q en i, entonces, para casi todo punto en i. Es decir, f es igual a g, excepto quizás en un conjunto de medida cero. Excepto quizás en un conjunto, un subconjunto para que sea más énfasis, de medida cero. A contenido en i, por ejemplo, ¿no? O sea que tienes dos funciones, cuya integral de Riemann es el mismo valor. Entonces las funciones son casi iguales, ¿no? Y donde son distintas, serán a lo más en un conjunto de medida cero. Y la gráfica, un ejemplo trivial es cuando tienes aquí la función f y tienes el ejemplo de la discontinuidad en un punto, ¿no? La misma función, pero tienes que en este punto, pues se te ocurrió ponerlo por acá arriba. Entonces, el conjunto donde son distintos, aquí solamente consta de un solo elemento. Este sería el conjunto A, ¿no? Y ahí es donde falla. Más bien sería aquí la proyección en I. Vamos a ponerle que sea Q0, como lo llegamos a poner en un ejemplo. O sea que F en Q0 es distinto en F de Q0, ¿no? Solamente en ese punto. Lo demás es lo mismo. Y demostramos que las integrales eran lo mismo. Ya hace algunas clases. Entonces, ¿a qué vamos con todo esto? De medidas, conjuntos de medida cero en el espacio euclidiano, RP. Pues la idea es de que utilizar un teorema para poder seguir avanzando. Es uno de los teoremas importantes en la teoría de integración. En este caso solamente se va a enunciar. Pues, corresponde a un curso de teoría de la medida. Solamente voy a ver la definición. ¿Qué número? 343. Aquí está, 4.3. Ahora sí, 4.4 es el teorema de Lebesgue. Solamente se requiere el concepto de funciones continuas, discontinuas, integral de Riemann y el nuevo que es el de medida cero. Sea I, un intervalo, en RP, y F, la función I, a R, una función acotada. Entonces sea el conjunto A es el conjunto de puntos en el dominio de la función, donde ahí
Vamos a ver. Ok, aquí solamente queremos que sea acotada en I. Y aquí queremos denotar a A al conjunto donde la función no es continua. Como el Q0 que está en el dibujo de arriba, en la gráfica. Entonces, F es un sí solo sí. Es Riemann integrable. Es Riemann integrable en I. Sí solo sí. La medida de A es 0. El conjunto de puntos de discontinuidad F forma un conjunto de medida 0. El conjunto de puntos de discontinuidad de F forma un conjunto de medida 0. Ahí está. Entonces, esta es la caracterización de las funciones Riemann integrables. Ya llegamos a ver varios ejemplos en los que la función se comportaba de distinta manera y llegábamos a que la función era continua. Por ejemplo, en el caso de las funciones escalón, o comenzando con el ejemplo que tengo arriba, este de aquí, ya este ya está hecho aquí, el dibujo. Esta función g es discontinua en Q0, en Q0. Y demostramos en el ejemplo, un ejemplo ya de las clases pasadas, que la función es continua. Y también hay de otro tipo de ejemplos que llegamos a ver. Por ejemplo, las funciones estas que son llamadas, que a veces le cambio el nombre, funciones de escalón deben de ser. Estas también son funciones Riemann integrables. De hecho, calculamos la integral de cada una de ellas. Aquí una cosa así, ¿no? O así. Y cada uno de estos tenía altura 6, ¿no? La función f. Entonces la integral de f sobre el intervalo i era la suma desde i igual a 1 hasta n de las alturas 6 multiplicado por la medida donde ahí estaba definido. En este caso correspondería a este intervalo i. Ahí está. Que por ahí definimos las funciones, la función característica. Entonces, estas son las funciones escalonadas. O la step function. Y bueno, aquí también puede tener un número finito de puntos de discontinuidad, pero sigue siendo integrable, siendo coherente con la afirmación del teorema de Lebesgue. Bien, entonces, este teorema lo vamos a utilizar para poder pasar a los siguientes temas y poder dar un buen salto en la teoría de integración para no ciclarnos todo el trimestre aquí. Y entonces este
Es el teorema 1.44 y ahí es donde vamos a detener, a terminar con la clase de hoy.